Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DAL, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En Gucci's, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida integral que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Los esperamos todos los martes a las 7 de la noche por People TV. Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos, internautas. Un día más en nuestro programa Conexiones. Qué gusto tener en esta ocasión a un invitado tan especial, de lujo y tan esperado como es el abogado Víctor Hugo León. Esta noche vamos a tratar un tema bastante importante, nos vamos a ir a la parte legal. Vamos a estar en nuestro ambiente abogado. Pues vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Conversar sobre la función del Estado ecuatoriano, daremos a conocer la forma de acceder a estos derechos y qué instituciones son las llamadas a otorgar la información y la ayuda necesaria. El abogado Víctor León es especialista en derechos constitucionales, derechos fundamentales, derechos humanos y de discapacidad. Actualmente es funcionario de la Asociación de Discapacitados, ASODIS. Abogado, buenas noches, mucho gusto de tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Muy amable y muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes, conversar un poco del tema de discapacidad y tratar de compartir con ustedes los pocos conocimientos que al respecto tengo. Agradezco por su programa, un programa muy visto, muy observado y que nos otorga permanentemente conocimientos para conocer sobre el tema de discapacidad, sobre el tema de Parkinson, que nos hace muy bien a toda la ciudadanía. Gracias por la invitación. Gracias, abogado. Mire, yo tengo una pregunta, abogado, una duda que tengo. Desde el punto de vista legal, la Constitución del 2008 es una constitución garantista netamente, elaborada para tener las garantías necesarias para todos, porque hasta la Pachamama tiene garantías en la Constitución de 2008. Existen los ODS, que son el recurso de la ONU para que promueve Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero desde el punto de vista, desde nuestro punto de vista como ecuatorianos,
¿qué hace falta en el Ecuador para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible en los actuales momentos se encuentran perfectamente interlazados con lo que es la Constitución del Ecuador, tomando en consideración que los objetivos de desarrollo sostenible lo que quieren es, o lo que plantean es el progreso en cuanto tiene que ver a la sociedad, en cuanto tiene que ver a que los derechos humanos que existen, del cual sean beneficiarios todos, y que los que no han sido beneficiarios de aquellos no se queden atrás como los grupos excluidos, en el último caso, personas con discapacidad, grupos LTV y otros grupos que de una manera se han venido quedando excluidos o a la deriva. Entonces, cuando usted me pregunta el tema de los derechos de las personas con discapacidad, estos se encuentran perfectamente establecidos en la Constitución del Ecuador, que es una constitución garantista, y hay una parte en la constitución que la debemos resaltar, que dice que la sociedad, la familia y el Estado tienen la obligación de otorgar las oportunidades necesarias para el completo desarrollo de las personas con discapacidad dentro del marco social. ¿Esto qué significa? Esto significa que no solamente es obligación del Estado, sino que es obligación de la sociedad y es obligación de la familia contribuir para que las personas con discapacidad podamos, puedo decir de otra manera, podamos nadar en este marco social de acuerdo con todos los derechos y con todos los beneficios que ella otorga para todos los habitantes que vivimos. Por lo tanto, para mí la Constitución del Ecuador es una constitución que está íntimamente desarrollada y que permite precisamente el progreso de toda la sociedad, incluida las personas con discapacidad. Pero en el ejercicio, ¿esto se queda en la Constitución nada más o se puede, se utiliza el recurso de la Constitución? ¿Se utilizan los ofrecimientos, los marcos legales, se los utilizan y se los puede desarrollar debidamente en el ejercicio del día a día? ¿Las personas tienen acceso a estas garantías? Bueno, en principio sí, toda persona, incluidas las personas con discapacidad, tienen derechos y tienen beneficios, y estas garantías que están establecidas en la ley deben ser otorgadas de manera directa, en este caso al beneficiario. Pero aquí yo tengo dos cuestiones que siempre he venido yo manifestando. Todos sabemos lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas son aquellas acciones mediante el cual la sociedad desarrolla, el Estado en este caso desarrolla todos esos beneficios que están establecidos en las leyes. Por ejemplo, me voy a referir al tema de la discapacidad. Por ejemplo, nuestra Constitución establece de que en los actuales momentos debe existir en el país lo que se llama una educación inclusiva. Es decir, no una educación integrativa, que es lo que había hace un momento, que ponías a una persona con discapacidad junto con 50, 60 personas y ibas a estudiar junto con ellos de acuerdo al desarrollo que la maestra de una u otra manera tenga en cuanto tiene que ver para el estudio de ese grupo social. Pero aquí viene un problema, viene el problema de que nuestra Constitución actual habla de la educación inclusiva, pero lamentablemente los recursos que el Estado invierte para que exista una educación inclusiva son muy pocos, son muy reducidos, lo que implica que en un momento determinado esa educación inclusiva pues solamente quede tinturada en la ley, es decir, escrita en la ley y no sea verdaderamente desarrollada. Eso es lo que nosotros hemos venido siempre reclamando como organización, que el Estado ecuatoriano, luego de la creación de una política pública, también tiene que tratar de establecer los mecanismos económicos necesarios para que esta política pública se pueda desarrollar. Por ejemplo, hay otro ejemplo que yo siempre pongo en el tema de la política pública con relación a la inserción laboral a las personas con discapacidad. La ley establece de que el 4% de personas de una empresa que tenga más de 25 trabajadores debe laborar para este empresario.
pero lamentablemente hay empresas que te contratan, pero no hacen las adecuaciones necesarias para que la persona con discapacidad pueda desarrollar sus actividades de un modo que le permita desarrollar sus potencialidades. Y es allí donde de pronto, al no tener ese elemento importante para poder desarrollar las actividades, que hace que se torne un poco no adecuado la inserción laboral de este compañero, Claro. y por lo tanto es despedido decisión de o es salir. sacado de la empresa. Es allí donde el Estado ecuatoriano debería, de una u otra manera, otorgar facilidades a los empresarios a través de la reducción de impuestos, de pago de impuestos o cualquier otro incentivo, para que puedan los empresarios hacer inversiones necesarias para permitir que la actividad laboral de una persona sea la adecuada y sea la que permita el desarrollo de esta dentro de ese entorno. Entonces, yo sí considero de que nuestra normativa legal con relación al tema de la discapacidad y básicamente la Constitución actual son normas que están realizadas de acuerdo a las necesidades, y también están establecidas de acuerdo a un desarrollo social. Pero lo que sí falta a veces es el tema de que exista por parte del Estado ecuatoriano la posibilidad del recurso necesario para que todas las políticas públicas que se vayan a desarrollar posteriormente puedan ser de carácter efectiva. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, hablábamos la semana pasada y decíamos que el derecho a la accesibilidad al libre tránsito, toda persona con discapacidad tiene derecho a movilizarse dentro de la ciudad, pero vemos que existen barreras cuando no existen las rampas. Entonces, allí es donde el Estado debería, en este caso los municipios, la construcción de rampas, pero no construyen rampas porque no hay recurso económico para la elaboración de estas necesidades. Por lo tanto, allí ya empieza una violación al derecho que tiene la persona con discapacidad, en este caso para la movilidad. Entonces, todo parte de que esa política pública debe estar sustentada económicamente para poder desarrollarla y que sea esta efectiva. Abogado, ¿qué hacer cuando se vulnera el derecho de la persona? Yo tengo entendido que existen acciones que las personas pueden acceder, si se puede decir así, para poder reclamar sus derechos. ¿A usted aconseja algún tipo de acción de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, existen varias formas cómo poder reclamar los derechos cuando han sido violentados, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tenemos varias normativas legales que las que podemos nosotros utilizar en el momento oportuno. Una de ellas, por ejemplo, tenemos la ley de la Defensoría del Pueblo. Esta ley establece de que ellos son defensores cuando existe violación a derechos fundamentales. Esto implica, por ejemplo, si una persona con discapacidad ha sido sacada o ha sido despedida de su puesto de trabajo en el sector público, por ejemplo. Esta persona puede ir a la Defensoría del Pueblo, pedir que la Defensoría del Pueblo lo asesore y lo guíe en calidad de juristas para que puedan plantear una acción de protección porque han sido violentados su derecho al trabajo. En el caso de las personas que trabajan en empresas privadas que no tienen nada que ver con el sector público, cuando son despedidos de su puesto de trabajo, pueden también plantear una demanda laboral ante un juez laboral, para lo cual tienen el Consejo Nacional de Discapacidades, donde pueden asistir y ellos le van a dar el apoyo necesario y el seguimiento necesario para poder plantear las acciones legales. También cuando existe algún problema en cuanto tiene que ver a la violación de algún derecho que tenga y que esté relacionado con el municipio, pueden concurrir también ante las comisarías municipales, y así tenemos diferentes estamentos que reparten justicia dependiendo de cuáles han sido las violaciones al derecho que tenga la persona con discapacidad. También cuando una persona con discapacidad tenga hijos menores de edad y necesite demandar tema de alimento de un niño con discapacidad, hay defensoría pública, que es abogado que el Estado paga, para que puedan plantear las respectivas demandas de alimentos en contra del padre que no paga alimentos a ese niño que tenga discapacidad. Y así existen varios estamentos que por ley
están obligadas a prestarle la atención y el servicio necesario a la persona con discapacidad para que ésta se le restituya el derecho que tiene. Por ejemplo, si el municipio de Guayaquil o la empresa eléctrica de la ciudad no le está cumpliendo, no le está cobrando el valor correcto por las planillas de consumo de energía eléctrica o los impuestos prediales, usted puede ir también y presentar su denuncia. En este caso, a la Defensoría del Pueblo tiene un área específica que se llama Defensa del Derecho del Consumidor. Como somos consumidores de los servicios públicos, ellos también pueden implementar acciones de tipo legales con la finalidad de que se cobre lo que debe cobrarse y se garantice ese beneficio que usted tiene y no sea violentado. Es decir, existen varios mecanismos con los cuales una persona con discapacidad puede exigir que se respete el derecho que tiene y los beneficios que se han venido ganando. Uno de los más conocidos aquí en el país, y todos conocemos, es la famosa acción de protección. Esto es cuando se ha violentado derechos constitucionales, derecho a la alimentación, derecho al transporte, derecho al trabajo. Bueno, algunos de estos derechos han sido violentados, a la salud, básicamente cuando de pronto tengo un problema de salud y una institución pública no me quiere dar ese servicio por tema de discriminación, debo ir tranquilamente y plantear una acción de esta naturaleza que se la tramita ante un juez de cualquier naturaleza, puede ser civil, puede ser penal, puede ser de la niñez, porque de acuerdo al marco constitucional, cuando un juez conoce una demanda de acción de protección, se convierte por ficción de la ley en juez constitucional y él es el que está encargado de valorar y revisar y establecer si efectivamente ha existido una violación constitucional y repararla, en este caso, disponiendo y ordenando a la institución que cometió la infracción a que se restituya y se dé las garantías necesarias y el servicio que esta persona requiere. Entonces, hay varios mecanismos. Lo importante, y es lo que yo vengo siempre manifestando, es que nosotros debemos conocer cuáles son nuestros derechos, porque si nosotros no conocemos cuáles son nuestros derechos, tampoco los vamos a reclamar. Y es allí donde viene una violación permanente, soterrada de nuestros derechos por desconocerlos. Y abogado, ¿cómo conocen las personas esos derechos si no tienen un canal de información? ¿Existen los canales de información? ¿Existe una página? Por ejemplo, yo que tengo 50 años, lo digo nomás porque a mucha honra 50 años bien vividos, cuando me diagnosticaron mi condición, empecé a buscar en la internet, empecé a buscar en páginas, empecé a informarme, porque estaba totalmente ciega de para dónde ir, qué hacer con mi enfermedad. Pero no todo el mundo hace lo mismo. ¿Qué oferta le podríamos hacer a las personas que no tienen el acceso a una computadora, a un sistema, a una página para informarse? Está la SODIS, está el Ministerio de Trabajo, está algún tipo de entidad que ofrezca ese tipo de información a la que la persona pueda acudir en caso de... Y otra cosa que se me queda en el tintero también es un poquito acerca del carnet de discapacidad. ¿Qué ofrece el carnet? ¿Qué ayuda te da el carnet? ¿Y cómo se lo puede obtener el carnet de discapacidad que es tan anhelado por las personas que padecemos algún tipo de condición? Porque es muy difícil acceder al carnet de discapacidad. Tiene muchos pasos, tiene muchas cosas que a veces un discapacitado, como la palabra lo dice, no puede hacerlo, no tiene las facultades completas como para poder dirigirse aquí, dirigirse allá. ¿Hay alguna página en línea que uno pueda acceder o alguna entidad que lo pueda ayudar? Bueno, primero, ¿cómo saber y conocer cuáles son nuestros derechos? Efectivamente, pues una de las herramientas que nosotros podemos y tenemos al alcance es el Internet, donde usted va, googlea, pone y sale algún tipo de información que le va a permitir conocer.
Otro de los mecanismos precisamente es asistir o concurrir a las diferentes asociaciones que existen en la ciudad. En Guayaquil, por ejemplo, existe Asoplay, Casodis, y existen algunas fundaciones que trabajan precisamente en esta línea de capacitar, de instruir, de darles herramientas de conocimiento a los compañeros para que ellos puedan conocer sus derechos. Tenemos también el Consejo Consultivo de Discapacidad de la Municipalidad de Guayaquil, donde también usted va a encontrar mucha información, tanto de lo que hace el municipio y cuáles son sus derechos para poderlos reclamar. Y por último, el Consejo Nacional de Discapacidades también tiene aquí en Guayaquil una oficina que también le permite y le da la información que usted requiere para poder conocer un poco en cuanto tiene que ver a los derechos y cómo reclamarlos. Pues también nosotros como asociación tenemos un programa que se llama Hablemos de Derecho, que se lo transmite en una plataforma de la Fundación Baúl de Pinocho una vez por mes, y es allí donde hablamos precisamente de estos temas legales. Nos hacen consulta y poco a poco vamos dándoles conocer a los compañeros los tips, cómo hacer, cómo reclamar en cuanto tiene que ver a las consultas que se nos hacen. Y en segundo lugar, con relación al carnet, efectivamente es que la ley de discapacidades y su reglamento en el artículo 3 dice que para poder usted ser beneficiario de todas las acciones afirmativas o de todas las de los beneficios que están establecidos en la ley, debe tener usted un carnet de discapacidad. Y es allí donde viene el problema de que hay muchos compañeros con discapacidad no tienen dicho carnet, y es allí donde tampoco se benefician de aquellas medidas de acciones afirmativas que están establecidas en la ley. Como por ejemplo, ¿cuáles? Primero, usted con un carnet de discapacidad, usted puede pedir al municipio la exoneración del pago de impuestos a la renta, del pago de los impuestos prediales del bien inmueble que usted posea, de acuerdo a lo que establece la ordenanza municipal. Usted puede con un carnet ir al servicio de renta interna y al hacer su declaración de impuesto a la renta, usted puede hacerlo tomando en consideración hasta el triple de la base imponible. Por ejemplo, la base imponible actualmente son $11,000. Usted hasta los $33,000, usted no pagaría impuesto a la renta. De ahí para adelante pagaría el excedente, pero ese es el beneficio que le da la ley. De acuerdo a la misma ley de discapacidades, usted puede pagar el 50% de energía eléctrica, 50% de agua potable, puede pagar el 50% en el transporte urbano y en el transporte intercantonal e interprovincial. Usted también puede en el transporte aéreo pagar el 50%. Es decir, que si usted se va a Quito, el pasaje aéreo vale $100 de ida y 100 de venida. Usted paga solo 100 y va y viene en transporte aéreo. Usted puede ir con su carnet de discapacidad al Ministerio de Relaciones Exteriores y pedirle que le entreguen su pasaporte completamente gratis. Ahora lo hacen a través del registro civil, completamente gratis, es decir, no paga un centavo por su pasaporte. O puede ir también al registro civil y pedirle que le entreguen su cédula de identidad, y asimismo, si es la primera vez, es completamente gratis. Y si es por renovación, usted paga el 50% del valor de la renovación. Existen muchos beneficios. Por ejemplo, en los espectáculos públicos, usted también paga el 50%. Usted, por ejemplo, si quiere traer algún equipo que tenga que ver que pueda utilizarlo para su salud, por ejemplo, se me ocurre en mi caso, yo tengo problemas de polio y tengo problemas físicos de dolores. Yo siempre traigo del exterior estas máquinas para darme lo que es un masaje y cosas por el estilo, y me sale con un 50%, me sale liberada del impuesto, del pago de impuestos, y lo compro a precios bastante bajos en oferta. Entonces, si usted quiere importar un vehículo, por ejemplo, usted puede traer un vehículo hasta 4 años a la fecha, y ese vehículo usted lo trae acá completamente sin pagar el impuesto
correspondiente. Y si usted quiere comprarlo en el país, también las compañías que venden vehículos le hacen la deducción o el descuento del pago del impuesto. Es decir, existen muchos beneficios que están establecidos en la ley. Usted, por ejemplo, con su carnet de discapacidad puede hacer uso de las becas que tienen las diferentes universidades. Existe la ley de educación superior donde se dice que las instituciones educativas están en la obligación de dar un 2% de la nómina de todos sus estudiantes en becas en favor de personas con discapacidad. ¿Y qué hacen las instituciones educativas? A veces le dan becas totales o a veces ese valor de beca total lo dividen para 10, para 15 personas con discapacidad que estén estudiando y tengan su carnet. Entonces, ese beneficio que están establecidos en la ley son muy importantes. Hay uno que también la gente lo utiliza, que es la devolución del IVA, que es el impuesto de valor agregado. Usted va, hace las compras, guarda la factura, luego hace la petición al SRI que le devuelva el exceso de lo que usted ha pagado por concepto del impuesto al valor agregado, que en la actualidad el monto máximo es hasta $73 mensuales. Es decir, existen estos tipos de mecanismos que están sujetos a la existencia de este famoso carnet. También tenemos para la gente con discapacidad de extrema pobreza, lo que se llaman los famosos bonos, el bono solidario. También tenemos el bono, este bono José Joaquín de Olmedo, de $250 que le pagan a los cuidadores de las personas con discapacidad que no pueden por sí mismos generar recursos económicos para sus propias subsistencias, tanto en la ley de discapacidades, en la Constitución del Ecuador y en varias políticas públicas que están vigentes y que han sido generadas desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud y también desde la Presidencia de la República. Y por último, a nivel del Ministerio de Salud, también existen beneficios. Atención preferente, usted va y el médico tiene que atenderlo de manera preferente y le entrega de la medicina. Lo que pasa es que ahí vamos con lo que habíamos hablado hace un momento. A veces está la política pública, pero no existen los recursos necesarios, en este caso para la adquisición de medicina, y por eso es que a veces hay problemas en la no entrega de esta medicina. Y también dice la misma ley que el Estado ecuatoriano está en la obligación de entregarle a las personas con discapacidad que no puedan generar por sí mismos las ayudas técnicas. Por ejemplo, una persona que no puede escuchar, usted hace un trámite ante el Ministerio de Salud, llena un formulario y ellos hacen una investigación, ven que si usted es realmente una persona que no tiene recursos necesarios, ellos luego de todo un trámite le entregan los audífonos para que usted pueda escuchar. Es decir, existen mecanismos que están establecidos en la ley y es muy importante y necesario la entrega de este carnet. Ahora, el trámite para poder obtener el carnet sí es que es bastante demorado. ¿Por qué demorado? Porque lamentablemente, y ahí como organización nosotros hemos venido insistiendo de que se crean mayores centros de calificación. Aquí en Guayaquil apenas existen 2 centros de calificación para personas con discapacidad. El uno está en Sauce Estrella y el otro está en Pascuales. No hay más en la ciudad de Guayaquil. Y aproximadamente en Guayaquil habemos 3 millones de personas ya habitando en toda la ciudad de Guayaquil, de los cuales aproximadamente habrán unas 3.000 personas con discapacidad, con su carnet, más que necesiten su carnet. Entonces, les es imposible a esos médicos calificar a tantas personas. De allí que las citas son bien demoradas y la atención médica también es bien demorada para la calificación de las personas con discapacidad. Yo creo que eso debe mejorar y eso va a mejorar siempre y cuando las organizaciones de personas con discapacidad y la ciudadanía pues hagamos un poco de presión para que el Ministerio de Salud crea otros centros más para que se puedan capacitar y calificar a personas con discapacidad. Y lo que también es importante decirle que estos 2 únicos centros de calificación también califican a personas de cantones, porque ya no hay médicos evaluadores en los cantones. Todos vienen a la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente se ha centralizado y esto por temas de recursos económicos.
según se nos ha informado. Abogado, ya me están marcando pues que tenemos que cerrar con el programa, pero no quiero cerrar el programa sin antes discutir con usted una frase que dijo Stephen Hawking. La discapacidad no es una limitación, es una oportunidad para innovar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Todos sabemos quién fue este científico muy famoso, Stephen Hawking, creador de muchas teorías, y él de su discapacidad pudo hacer una oportunidad. ¿Qué opina usted, abogado, ya en la parte humana? Yo estoy completamente de acuerdo con él. Yo comulgo con lo que dice. En cuanto tiene que ver que yo he sido una de las personas que he considerado que mi discapacidad ha sido una oportunidad para desarrollarme. ¿Y esto porque yo vengo de una familia muy pobre, muy pobre, muy pobre? Yo a los 8 años tuve que salir a trabajar y a los 14 años yo me dediqué al tema de detonar zapatos. Y encontré en el camino de mi vida a una persona que me dio la oportunidad. ¿Qué me dijo? Me dijo que yo podía trabajar con él siempre y cuando yo estudiara. Yo no quería estudiar, porque mi idea era seguir trabajando. Estudié, me permitió estudiar, me pagó mi primer año de estudio, terminé mi bachillerato, luego entré a la universidad, me gradué de abogado, me puse al servicio de defender los compañeros con discapacidad. He viajado por muchos países del mundo pregonando la defensa de derechos de las personas con discapacidad, y yo creo que si no hubiera tenido discapacidad, a la finalidad no tuviera la oportunidad que he logrado alcanzar en la vida. Yo sí considero que la discapacidad es una oportunidad para desarrollarse. Es dura, es complicada. Cuando yo nací, y en la época, yo nací en el 64, la época del 60, 70, 80, hasta el 90, hubo una marcada discriminación hacia la gente con discapacidad. Hoy ha cambiado bastante aquello. Hoy las personas con discapacidad tienen un poco más de oportunidades de las que yo tuve, pero eso me permitió a mí salir adelante y ser lo que en la vida soy actualmente. Así que estoy de acuerdo con él. Abogado, muchísimas gracias por su entrevista. No lo quiero dejar sin comprometerlo a otro programa, con otro tipo de temas, porque la gente necesita informarse, la gente necesita saber, y ese es nuestro objetivo como canal, como movimiento de Parkinson, que la gente conozca sus derechos y su camino a seguir. Muchas gracias, abogado. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche por People TV. Gracias. Muy amable, gracias. Buenas muy amable. noches. Hace bien, mucho gusto, gracias. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado. Encuestas políticas. Encuestas electorales. Cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DAL, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando, por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos. Con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En Guchis, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Guchis encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Guchis te ayude a contar tu historia a través de la decoración.
Visítanos en nuestras redes guchis.es, donde cada detalle cuenta. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida integral, que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Los esperamos todos los martes a las 7 de la noche por People TV.